¿Alguna vez has conocido a alguien que, a pesar del paso de los años, parece conservar algo vivo en la mirada? No hablo de la piel, no hablo del cuerpo, hablo de una presencia. Mientras algunos envejecen con amargura, otros atraviesan décadas con una serenidad casi inexplicable. No corren detrás de la juventud, y aún así, algo en ellos permanece joven. La pregunta que incomoda es esta: ¿qué se desgasta realmente con el tiempo y qué no? Nos enseñaron a temer al envejecimiento como si fuera una derrota, a luchar contra él, a ocultarlo. Pero casi nadie nos explicó que el verdadero envejecimiento no empieza en el cuerpo, sino en un lugar mucho más silencioso, la forma en que vivimos por dentro. Tal vez el secreto de una vida eterna no tenga que ver con vivir para siempre, sino con no morir antes de tiempo por dentro. Y quizá, solo quizá, la razón por la que algunas personas parecen más jóvenes no sea genética, ni estética, ni suerte, sino algo profundamente psicológico y existencial. Este video no trata de promesas mágicas, trata de conciencia, trata de tiempo, y trata de lo que decides cargar contigo a lo largo de los años. Hay una diferencia sutil, pero decisiva, entre envejecer y madurar. Ambos procesos implican el paso del tiempo, pero solo uno de ellos preserva la vitalidad interior. Envejecer, en su forma más profunda, no es sumar años, es acumular tensiones no resueltas, frustraciones tragadas, palabras nunca dichas y sueños abandonados sin despedida. Es cuando la vida se vuelve repetitiva, previsible, cerrada. Madurar, en cambio, es distinto. Madurar es integrar la experiencia sin endurecer el corazón. Algunas personas llegan a los 50 o 60 años con el alma cansada, incluso resentida. Otras llegan con cicatrices, sí, pero también con una curiosidad intacta. ¿Por qué? Porque el envejecimiento verdadero comienza cuando dejamos de sentirnos implicados con la vida. Cuando ya no preguntamos, cuando creemos que ya es tarde, cuando sustituimos la presencia por la rutina. Existe una inquietud silenciosa que aparece cuando el alma percibe que está viviendo por inercia. No es una crisis evidente, es una sensación sorda, un cansancio que no se cura durmiendo, un vacío que no se llena con distracciones. Y muchas personas, sin darse cuenta, envejecen intentando silenciar esa inquietud en lugar de escucharla. Las personas que parecen más jóvenes no son las que evitaron el dolor, son las que se permitieron atravesarlo, extraer sentido y seguir en movimiento interno. No se quedaron congeladas en una versión antigua de sí mismas. La madurez auténtica mantiene algo esencial: la capacidad de asombro, la flexibilidad emocional, la disposición a revisar creencias. Por eso, dos personas con la misma edad cronológica pueden transmitir sensaciones opuestas. Una irradia vida, la otra peso. El tiempo pasa para todos, pero solo envejece de verdad quien deja de dialogar consigo mismo. Existe un error tan común que pasa desapercibido precisamente porque está normalizado. Cuando alguien siente que el tiempo avanza demasiado rápido, su reacción inmediata suele ser resistirse. Resistirse al cambio, resistirse a la edad, resistirse a la evidencia de que la vida no vuelve atrás. Y ahí comienza el problema. Muchas personas creen que mantenerse joven significa aferrarse a una versión pasada de sí mismas, a la forma en que pensaban, trabajaban, amaban o soñaban cuando tenían menos años. Intentan repetir gestos, actitudes y estilos que ya no corresponden a su momento vital, y sin darse cuenta, comienzan a vivir en contradicción interna. Este esfuerzo por parecer joven suele generar el efecto contrario: rigidez emocional. La rigidez es una de las formas más claras del envejecimiento psicológico. Cuando alguien no acepta que ha cambiado, empieza a luchar contra su propia biografía. Se compara constantemente con el pasado, se juzga, se exige, y ese desgaste interior termina reflejándose en el cuerpo, en la expresión,
en la energía vital. El verdadero problema no es envejecer. El problema es no permitir que la identidad evolucione. Las personas que conservan una apariencia joven no están tratando de congelar el tiempo. Están haciendo algo mucho más sabio. Se están actualizando internamente. Ajustan su forma de ver la vida. Renuncian a expectativas que ya no les sirven. Redefinen lo que significa éxito, amor, placer y propósito. Mientras tanto, quienes viven obsesionados con no parecer mayores suelen cargar una angustia silenciosa, la sensación de que están perdiendo algo. Y esa sensación de pérdida constante genera ansiedad, frustración y tensión crónica. La juventud auténtica no surge de negar la edad, sino de integrarla sin resentimiento. Aceptar el paso del tiempo no significa resignarse. Significa dejar de gastar energía en una guerra imposible y usarla para vivir con más presencia. Cuando la lucha interna se detiene, algo se libera, y esa liberación se nota. Paradójicamente, cuando una persona deja de intentar parecer joven, comienza a irradiar una vitalidad más genuina, no forzada, no defensiva, real. El error no está en querer sentirse bien. El error está en creer que la juventud vive en el pasado. La verdadera juventud siempre está en la capacidad de adaptarse, comprender y seguir creciendo por dentro. Existe una verdad que rara vez se dice con claridad. El cuerpo obedece al estado interior más de lo que nos gusta admitir. No es una relación mágica ni simplista. Es una relación silenciosa, constante, acumulativa. La forma en que pensamos, sentimos y enfrentamos la vida va modelando nuestra energía corporal con el paso de los años. Cuando una persona vive con curiosidad, apertura y sentido, su cuerpo no se vuelve inmortal, pero sí menos pesado. Los movimientos son más libres. La expresión es más viva. La postura transmite presencia. Por el contrario, cuando alguien vive atrapado en quejas, resentimientos o miedos no resueltos, el cuerpo empieza a cargar esa tensión. Se vuelve rígido, defensivo, apagado. No por la edad, sino por el estado interno. La juventud de la que hablamos aquí no es estética, es energética. Hay personas con canas que irradian vitalidad y personas jóvenes que ya están agotadas por dentro. La diferencia no está en los años, sino en la relación que cada uno mantiene con la vida. Cuando dejamos de aprender, de cuestionar, de explorar nuevas formas de sentir y pensar, algo se contrae. Esa contracción con el tiempo se manifiesta físicamente, no de inmediato, pero de forma progresiva. El cuerpo siente cuando la mente se vuelve rígida, siente cuando el alma se resigna, siente cuando la vida pierde sentido. Por eso, cuidar la juventud interior no es un lujo filosófico, es una forma profunda de autocuidado. No se trata de negar el desgaste natural, sino de no añadir un desgaste innecesario. Cada vez que eliges comprender en lugar de endurecerte, el cuerpo lo agradece. Cada vez que eliges adaptarte en lugar de resistirte, algo se aligera. Cada vez que eliges presencia en lugar de automatismo, la vitalidad se renueva. La juventud que no depende del cuerpo es, paradójicamente, la que mejor lo acompaña. No todo el tiempo pesa igual. Hay años que pasan ligeros y otros que se sienten como décadas. La diferencia no está en lo que ocurrió, sino en cómo fue procesado. A lo largo de la vida vamos acumulando experiencias que no siempre logramos elaborar. Decepciones, duelos, traiciones, renuncias, culpas. Cuando estas vivencias no encuentran un espacio consciente para ser comprendidas, se convierten en carga emocional. Y esa carga no desaparece sola. El tiempo emocional acumulado es invisible, pero actúa de forma constante. Se manifiesta como cansancio sin causa aparente, irritabilidad, cinismo, desmotivación o una sensación persistente de «ya no tengo energía para esto». Muchas personas envejecen no por lo que vivieron, sino por todo lo que tuvieron que callar, por lo que no pudieron expresar, por lo que se vieron obligadas a soportar sin comprensión ni sentido.
Cada emoción no elaborada se convierte en peso interno, y ese peso, con los años, va curvando la postura vital. La persona se vuelve más defensiva, menos disponible, menos flexible. Por eso, dos personas que atravesaron dificultades similares pueden envejecer de formas tan distintas. Una se vuelve amarga, la otra, profunda. La diferencia está en si el dolor fue transformado en comprensión o almacenado como resentimiento. El envejecimiento psicológico se acelera cuando cargamos el pasado como una deuda pendiente, cuando seguimos reaccionando hoy desde heridas antiguas, cuando el presente es vivido a través de filtros viejos. Liberar el tiempo emocional no significa olvidar, significa darle un lugar consciente a lo vivido, integrarlo en la propia historia sin que gobierne el presente. Cada vez que una emoción es comprendida, deja de pesar. Cada vez que una experiencia encuentra sentido, deja de envejecerte. La juventud interior no surge de una vida sin heridas, sino de una vida donde las heridas fueron escuchadas. El cuerpo, la mente y la energía vital responden a esa liberación, como si algo interno por fin pudiera descansar. Hay algo profundamente desconcertante en ver a una persona joven con mirada cansada. No es una cuestión estética, es una sensación, como si la vida ya le hubiera pasado por encima demasiado pronto. Esto ocurre cuando el alma envejece antes que el cuerpo. El alma envejece cuando pierde la esperanza silenciosa de que la vida todavía puede sorprender, cuando deja de esperar algo significativo, cuando entra en modo de supervivencia emocional. Muchas personas no se dan cuenta del momento exacto en que esto sucede. No hay un evento dramático. Es un proceso gradual. Empieza cuando dejamos de escuchar lo que sentimos, cuando ignoramos nuestras señales internas, cuando traicionamos una y otra vez lo que para nosotros tiene sentido. Con el tiempo, esa desconexión genera una fatiga profunda. No es cansancio físico, es desgaste existencial. La persona sigue funcionando, cumpliendo responsabilidades, manteniendo rutinas. Pero algo esencial se apaga, la curiosidad disminuye, la capacidad de ilusionarse se reduce. Todo se vuelve previsible, pesado, mecánico. Cuando el alma envejece, la vida pierde color, y el cuerpo lo refleja. La postura se encoge, la respiración se vuelve superficial, la mirada pierde presencia. Por eso, parecer joven no tiene que ver con negar la edad, sino con mantener vivo el vínculo con lo que nos importa. El alma se rejuvenece cuando le devolvemos espacio a la verdad interior, cuando dejamos de vivir solo para cumplir expectativas ajenas, cuando nos permitimos revisar decisiones pasadas sin castigarnos. No se trata de cambiar toda la vida de golpe. A veces, basta con un gesto de honestidad, reconocer que algo ya no nos representa, que algo necesita transformarse. Cada vez que el alma es escuchada, algo se reanima. Cada vez que se le devuelve sentido a la experiencia, la vitalidad reaparece. El cuerpo no rejuvenece milagrosamente, pero deja de cargar un peso que no le corresponde. Y eso, con el tiempo, marca una diferencia visible. Las personas que parecen jóvenes por dentro rara vez pueden explicar por qué. No siguen una fórmula. No aplican técnicas conscientes todo el tiempo. Simplemente viven de una manera distinta. El secreto no es lo que hacen, sino cómo se relacionan con lo que les ocurre. Estas personas no se definen exclusivamente por sus fracasos ni por sus éxitos. Entienden, incluso sin palabras, que la vida es un proceso en movimiento, que nada queda fijo, que aferrarse demasiado a una identidad termina siendo agotador. Por eso, cuando algo cambia, no lo viven solo como una pérdida, sino también como una transición. Sufren, claro, pero no se quedan atrapadas en la herida. Hay en ellas una capacidad silenciosa de renegociar el sentido de lo vivido. Ajustan su narrativa interna. Se permiten reinterpretar el pasado desde una mirada más amplia.
Otro rasgo común es que mantienen un diálogo interno menos violento. No se atacan constantemente por lo que no hicieron o por lo que salió mal. Esa autocompasión madura libera una enorme cantidad de energía psíquica. Además, las personas jóvenes por dentro no se clausuran emocionalmente. Siguen permitiéndose sentir, incluso cuando sentir duele. No confunden protección con endurecimiento. Y quizá lo más importante, no viven esperando a que la vida vuelva a ser como antes. Aceptan que cada etapa tiene su propia forma de plenitud. No comparan continuamente el presente con una versión idealizada del pasado. Este modo de estar en la vida no evita el paso del tiempo, pero evita algo mucho más dañino: la cristalización interior. Cuando una persona se mantiene flexible, curiosa y emocionalmente honesta, el tiempo no la desgasta de la misma manera. La experiencia se integra, no se acumula como peso muerto. El secreto, entonces, no es mantenerse joven, es no dejar de estar vivo por dentro. Y eso, aunque no se note de inmediato, termina reflejándose en todo. El pasado tiene una fuerza silenciosa. Cuando no es integrado, se convierte en un lugar donde la energía vital queda atrapada. Vivir anclado al pasado no significa recordarlo de vez en cuando. Significa habitarlo emocionalmente, como si lo mejor ya hubiera ocurrido, o como si una herida antigua siguiera definiendo quién eres hoy. Muchas personas envejecen rápido porque su identidad quedó fijada en otra etapa de la vida. Se repiten historias internas: antes yo era así, antes tenía energía, antes la vida tenía sentido. Cada una de esas frases va cerrando la puerta al presente. El problema no es la memoria, es la comparación constante. Cuando el presente es vivido como una versión inferior del pasado, se vuelve imposible renovarse. La mente se resiste a invertir energía en lo que ya considera perdido de antemano. Además, vivir en el pasado suele implicar vivir en el reproche. Reproche a uno mismo, a los demás, a la vida. Ese reproche consume una enorme cantidad de energía psíquica y deja poco espacio para la vitalidad. Las personas que parecen más jóvenes han aprendido, consciente o inconscientemente, a despedirse de las versiones antiguas de sí mismas. Honran lo que fueron, pero no viven intentando recuperarlo. El pasado no se puede cambiar, pero sí se puede reposicionar. Cuando una experiencia deja de ser una condena y se convierte en aprendizaje, deja de drenar energía. El envejecimiento se acelera cuando el presente es vivido como una espera sin esperanza, cuando la vida se percibe como algo que ya pasó. Reconciliarse con el tiempo implica aceptar que cada etapa tiene su propio valor, que no todo lo valioso quedó atrás, que aún hay algo por descubrir, incluso ahora. Cuando el presente vuelve a ser habitado, la energía retorna. Y cuando la energía retorna, el tiempo pierde su carácter opresivo. Hay algo que rejuvenece más que cualquier hábito externo: sentir que la vida todavía tiene sentido. No hablamos de grandes misiones ni de objetivos grandiosos. Hablamos de una sensación íntima: levantarse por la mañana y percibir que el día no es solo repetición, que hay algo, aunque sea pequeño, que merece atención. Cuando el sentido desaparece, la energía vital se retrae. La persona sigue viva, pero deja de sentirse verdaderamente implicada. El tiempo entonces se vuelve pesado, monótono, desgastante. Muchas personas confunden el sentido con la productividad. Creen que, al reducirse las obligaciones externas, la vida pierde valor. Pero el sentido no depende de cuántas cosas haces, sino de cuánto te reconoces en lo que haces. Las personas con longevidad interior han redefinido el sentido a lo largo de los años. Ya no lo buscan en la aprobación externa ni en la acumulación. Lo encuentran en la coherencia, en la presencia, en relaciones más auténticas, en gestos simples que conectan con lo esencial. El sentido actúa como un organizador interno. Cuando existe, el sufrimiento se vuelve más soportable.
Las pérdidas duelen, pero no vacían por completo. El cuerpo, la mente y la emoción se alinean alrededor de algo que vale la pena. Sin sentido, en cambio, todo pesa más. El cansancio se intensifica, la apatía se instala, y el envejecimiento psicológico avanza rápido. Por eso, las personas que parecen jóvenes no son las que no enfrentaron crisis, sino las que se permitieron redefinir su sentido después de ellas. No se quedaron aferradas a significados antiguos que ya no encajaban. El sentido no se encuentra una vez y para siempre. Se construye, se pierde y se reconstruye. Esa capacidad de revisión es profundamente rejuvenecedora. Mientras haya sentido, hay vitalidad. Y mientras haya vitalidad, el tiempo no logra apagar del todo lo que somos. Hay dos formas muy distintas de atravesar el tiempo. Una es resistiendo. La otra es fluyendo. Resistir la vida no siempre se nota. A veces se disfraza de control, de rigidez, de necesidad constante de que todo sea como esperamos. La persona que resiste vive en tensión, siempre preparada para defenderse de lo que pueda cambiar. Esa resistencia consume energía, mucha, y con los años se vuelve agotadora. Fluir, en cambio, no significa resignarse ni aceptar todo pasivamente. Significa relacionarse con la realidad sin rigidez excesiva, ajustarse cuando es necesario, soltar cuando ya no tiene sentido seguir luchando. Las personas que fluyen no son ingenuas, han sufrido, pero entendieron que oponerse constantemente a la vida termina envejeciendo el alma. Cuando alguien resiste, el cuerpo se tensa, la respiración se acorta, la mente se vuelve repetitiva, el tiempo se percibe como enemigo. Cuando alguien fluye, el cuerpo se suaviza, la mente se vuelve más creativa, el tiempo deja de ser una amenaza y se convierte en un compañero. La diferencia se nota en la actitud frente a los cambios inevitables, el paso de los años, las pérdidas, las transiciones. Resistirlos genera amargura. Fluir con ellos permite integrar la experiencia sin perder vitalidad. Las personas jóvenes por dentro no viven sin miedo, pero no permiten que el miedo gobierne cada decisión. Se adaptan, reorganizan, aceptan que no todo está bajo control. Esa flexibilidad es profundamente rejuvenecedora. Mantiene abierta la posibilidad de aprendizaje, evita que la identidad se rigidice. El envejecimiento no es solo biológico, es, en gran parte, una consecuencia de cuánta resistencia acumulamos a lo largo del camino. Cuando la vida deja de ser una lucha constante, algo se aligera. Y cuando algo se aligera, el tiempo pierde su dureza. Hay una paradoja silenciosa que solo se comprende con los años. Muchas personas jóvenes por fuera están agotadas por dentro, mientras otras, con más edad, irradian una calma viva. La juventud física por sí sola no enseña a habitar la vida. De hecho, suele venir acompañada de una ilusión peligrosa, la idea de que hay tiempo de sobra, de que todo puede postergarse, de que el sentido se resolverá más adelante. Las personas jóvenes por fuera, muchas veces, viven hacia adelante, siempre esperando el próximo logro, la próxima etapa, la próxima versión de sí mismas, y sin darse cuenta, aprenden a vivir fuera del presente. Quienes parecen jóvenes por dentro, aprendieron algo distinto, aprendieron a estar. Aprendieron que la vida no se vive cuando todo esté resuelto, sino ahora, incluso en medio de la incertidumbre. Que la plenitud no llega cuando desaparecen los problemas, sino cuando dejamos de huir de la experiencia. Con el tiempo, también comprendieron que no todo merece una batalla. Que elegir dónde poner la energía es una forma profunda de sabiduría. Esa selección ahorra desgaste innecesario. Otra lección que suele llegar tarde es esta. No todo tiene que ser intenso para ser significativo. La obsesión por estímulos constantes envejece rápido. La capacidad de disfrutar lo simple, en cambio, renueva. Las personas jóvenes por dentro ya no necesitan demostrarse nada todo el tiempo. Han soltado muchas comparaciones.
Esa renuncia libera una enorme cantidad de energía psíquica. Mientras otros se desgastan intentando sostener una imagen, ellas se permiten ser reales. Y esa autenticidad, con los años, rejuvenece más que cualquier máscara. La juventud exterior se pierde, la interior se cultiva. Y solo quien ha vivido lo suficiente entiende la diferencia. La prisa envejece. No de manera visible al principio, sino de forma profunda y acumulativa. Vivir con prisa no es solo tener muchas cosas que hacer, es sentir que nunca es suficiente, que siempre se llega tarde, que la vida está ocurriendo en otro lugar. Cuando alguien vive apurado, el cuerpo permanece en estado de alerta, la respiración se acelera, la atención se fragmenta, el sistema interno nunca descansa del todo, y ese desgaste constante termina pasando factura. Con los años, muchas personas descubren que no fue el tiempo el que las cansó, sino la manera en que corrieron a través de él. Abandonar la prisa no significa volverse lento o pasivo. Significa recuperar el ritmo propio. Un ritmo que permita presencia, digestión emocional, integración de la experiencia. Las personas jóvenes por dentro han aprendido a hacer menos, pero con más conciencia. No porque tengan menos responsabilidades, sino porque entendieron que la energía es un recurso finito. Cuando la prisa se reduce, ocurre algo interesante. El tiempo parece expandirse. Los momentos se sienten más densos, más reales. La vida deja de pasar como una sucesión borrosa de obligaciones. Además, al abandonar la prisa, disminuye la autoexigencia constante. La persona deja de tratarse como una máquina de rendimiento. Y ese cambio interno tiene efectos profundos en la vitalidad. La prisa mantiene al alma en el futuro. La presencia la devuelve al cuerpo. Y cuando el cuerpo vuelve a ser habitado con calma, el envejecimiento pierde velocidad. No se trata de hacer más tiempo, se trata de vivir el tiempo que ya existe. Hay un momento silencioso, casi imperceptible, en el que algo cambia por dentro. No es euforia, no es triunfo, es reconciliación. Cuando una persona deja de pelear consigo misma, el tiempo comienza a sentirse distinto. Ya no es un enemigo que persigue, ni una cuenta regresiva constante. Se vuelve un espacio habitable. Reconciliarse consigo mismo no significa aprobar todas las decisiones del pasado. Significa dejar de castigarse por ellas. Reconocer que, en cada etapa, hicimos lo que pudimos con la conciencia que teníamos. Esa comprensión libera una enorme cantidad de energía que antes estaba atrapada en la culpa, el reproche y la autoexigencia. Y cuando esa energía se libera, aparece algo cercano a una sensación de eternidad. No porque el tiempo se detenga, sino porque deja de angustiarnos. Las personas que se reconcilian consigo mismas no viven obsesionadas con lo que falta, viven más conectadas con lo que está. Esa presencia profunda crea una experiencia del tiempo más amplia, menos opresiva. Cuando el conflicto interno disminuye, el cuerpo se relaja. La respiración se vuelve más plena, la mirada se suaviza, la vitalidad, aunque más serena, se vuelve más estable. La reconciliación también permite aceptar los propios límites sin resentimiento, y esa aceptación madura, lejos de apagar la vida, la vuelve más auténtica. No hay juventud más profunda que habitarse sin violencia. Cuando una persona deja de huir de sí misma, deja de envejecer por dentro. Puede que el cuerpo siga su curso natural, pero el alma permanece disponible, abierta, viva. Y en esa disponibilidad, el tiempo pierde su poder destructivo. El secreto nunca estuvo en detener el tiempo, estuvo en cómo lo habitamos. Las personas que parecen más jóvenes no escaparon de la vida. La atravesaron con conciencia, escucharon sus heridas, ajustaron su sentido, soltaron batallas innecesarias. La vida eterna, en este sentido, no es vivir para siempre, es no morir por dentro antes de tiempo. Si algo de este mensaje resuena contigo,
Tal vez sea una invitación silenciosa. Escuchar más tu ritmo, revisar tus cargas, reconciliarte con tu historia. Consejos prácticos y simples. Dedica momentos regulares al silencio y a la reflexión, sin distracciones. Revisa qué batallas ya no merecen tu energía. Permítete redefinir el sentido de tu vida en esta etapa. Trátate con la misma comprensión que ofrecerías a alguien que amas. La juventud verdadera no se conserva, se cultiva y empieza en el instante en que decides volver a estar presente en tu propia vida.